Bienvenidos, continuando con esta serie de tutoriales, hoy trabajaremos en las tablas dinámicas del reporte que se nos ha pedido. Vamos a generar los siguientes informes. La suma total de todos los salarios netos por mes, la suma total de todos los salarios netos por cargo, la suma total de todos los salarios netos por tipo de contrato, el conteo de todos los empleados por tipo de contrato, además de la suma total de todos los salarios netos por empleado por su nombre completo. Una vez que tengamos esto, vamos a continuar y vamos a irnos a nuestro libro de Excel. En nuestro libro de Excel nos piden algunos datos, como por ejemplo filtrar los datos por mes. Entonces, en la columna de fecha en contrato vamos a sacar el mes en el que se hizo el pago a partir de esta celda. Para ello vamos a ubicarnos en la columna C. Vamos a dar clic derecho, insertar. Y ahora acá vamos a insertar una nueva columna que se va a llamar mes. En este apartado vamos a ocupar igual la función texto. Vamos a seleccionar la celda de fecha, punto y coma, y vamos a ocupar el formato 4M, que nos indica que nos va a dar el nombre del mes de esta fecha. Cerramos con comillas dobles y paréntesis, cerrado. Damos clic en Enter y con esto nos genera el nombre del mes en el que se hizo el pago correspondiente al empleado. También nos piden, por otra parte, el nombre completo de cada empleado. Para ello me voy a ir a la pestaña de empleados y nótese que el nombre y el apellido están separados, por lo cual necesitamos una columna donde se muestre el nombre completo. Para ello, contiguo al final de la tabla voy a escribir un nuevo campo que se va a llamar nombre completo, Enter, y automáticamente la tabla aumenta su ancho, ¿verdad?, con una nueva columna. En esta nueva columna vamos a concatenar el nombre y el apellido para formar un solo valor. Seleccionamos aquí, ingresamos igual y ocupamos la función concatenar o concat. Nos pide un primer texto, seleccionamos el nombre, punto y coma, ponemos comillas dobles, espacio, comillas dobles y punto y coma. Este será el texto 2, el cual simplemente nos servirá para separar el nombre del apellido. Luego de este punto y coma seleccionamos el valor de la columna de apellido. Cerramos paréntesis y damos clic en Enter. Y automáticamente ya se nos han generado los nombres completos de todos los empleados. Si no quisiéramos mostrar todo el tiempo esta columna, le podemos dar clic a la columna, clic derecho, ocultar. Y de esta manera ya tendríamos la tabla como la teníamos anteriormente. Continuando esto, como nos piden los reportes relacionados a los pagos, gran parte son relacionados a los pagos, vamos a vincular tanto la hoja de pagos con empleados, ya que si notamos, por ejemplo, tenemos la columna código de empleado y este 1 se refiere a un empleado que existe en esta tabla. Por ejemplo, vemos que el empleado 1 tiene aquí un pago, 2 y 3 pagos. Este código representa únicamente a este empleado. Entonces, hay una relación entre los datos de ambas hojas. Así que sabiendo que hay una relación entre el código del empleado y
código en la hoja de empleados, vamos a hacer una relación. Vamos a irnos a datos, vamos a buscar la opción relaciones y acá vamos a dar clic en nuevo. Acá como primer punto nos pide la tabla en la que estamos, que es pagos. Seleccionamos tabla pagos. En columna externa vamos a indicar que el código de empleado es un dato externo, es decir, que es un dato que se encuentra en otra tabla. La tabla relacionada será la tabla de empleados y la columna relacionada será la de código. Le damos clic en aceptar y ya tenemos nuestra relación. Le damos cerramos y una vez que ya tenemos esto listo, vamos a empezar a generar nuestras tablas dinámicas. Vamos a irnos a la pestaña diseño y aquí nos aparece la opción para resumir con tabla dinámica. Pero antes de crear las tablas dinámicas, vamos a crear una hoja nueva que se llame tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Vamos a agregar otra hoja que se llame dashboard. Nos vamos a pagos, regresamos a pagos y siempre en diseño vamos a darle clic a la opción resumir con tabla dinámica. Seleccionamos que vamos a ocupar los datos de la tabla de pagos. Vamos a agregar los datos a una hoja de cálculo existente y aquí en ubicación vamos a seleccionar en la hoja de tablas dinámicas la celda A1. Vamos a marcar agregar estos datos al modelo de datos y le damos clic en aceptar. En este punto nos aparecerá esta pestaña activo y todas. Y aquí en todos nos aparecerán todas las tablas que tenemos en nuestro documento. En este caso las tablas que están relacionadas en este modelo de datos son pagos y empleados. El primer informe que se nos pide es suma total de todos los salarios netos por mes. Entonces, en filas vamos a agregar la columna que está en pagos llamada mes, pero si notamos aquí no nos aparece. Esto puede ser porque las tablas en Excel aún no se han actualizado. Para actualizarlo, en la pestaña analizar vamos a irnos a la opción actualizar, actualizar todo. Y como vemos, aquí ya aparece la columna de mes. Vamos a arrastrar mes a filas y ya nos aparecen los meses disponibles. Vamos a cambiar la etiqueta a mes. Y una vez que ya tenemos lista la etiqueta, vamos a irnos siempre a pagos y nos pide la suma total de los salarios netos. Arrastramos salario neto a valores y lo dejamos tal cual. Ahí tenemos la suma de los salarios netos por mes. Pero si observamos, notamos que no nos muestra los valores en formato de moneda. Para ello vamos a dar clic en salario neto, configuración de campo valor y seleccionamos la opción de formato de número. Acá seleccionamos moneda y damos clic en aceptar. Aceptar y ya nos muestra los valores en formato de moneda. Ya tenemos el primer reporte. Para el segundo reporte o informe nos piden que pongamos la suma total de todos los salarios netos por cara. Para ello vamos a dirigirnos de nuevo a pagos, vamos a irnos a diseño, resumir con tabla dinámica, dejamos todo tal cual, agregamos estos datos al modelo, hoja de cálculo existente y en este caso la vamos a ubicar en la tabla dinámica y vamos a ponerlo en la columna T1. Le damos clic en aceptar y arrastramos simplemente en la pestaña todos, nos vamos a empleados, seleccionamos la
la columna cargo en filas y de la tabla pagos seleccionamos salario neto en suma total y aplicamos el formato. Configuración de campo valor, formato de número, moneda, aceptar y aceptar. Y acá en la etiqueta colocamos cargo, ¿sí? Y aquí ya tenemos el segundo informe. Para el siguiente nos piden la suma total de todos los salarios netos por tipo de contrato. Vamos a pagos, diseño, resumir tabla dinámica, hoja de cálculo existente, agregar estos datos al modelo de datos, ubicación, seleccionamos tablas dinámicas y lo agregamos en G1. Damos clic en aceptar y aquí simplemente seleccionamos de la tabla en todas, en la pestaña toda, de la tabla empleados, tipo de contrato a filas y de la tabla pagos seleccionamos salario neto a valores. Y ahí tenemos la suma total de los salarios por tipo de contrato. Damos clic en salario neto, configuración del campo valor y aplicamos el formato de moneda. Solo nos faltan dos informes y es el de conteo de todos los empleados por tipo de contrato. Nos dirigimos de nuevo a pagos, diseño, resumir tabla dinámica, hoja de cálculo existente, agregar estos datos al modelo de datos y en ubicación nos vamos a tablas dinámicas y los vamos a agregar en este espacio. Aceptar y acá vamos a seleccionar en todos, como nos pide el conteo de empleados por tipo de contrato, vamos a seleccionar en filas tipo de contrato y tipo de contrato también lo vamos a poner en valores y automáticamente nos va a dar el conteo de el total de empleados que tenemos de planta, tanto de servicios. Ponemos acá la etiqueta tipo de contrato al igual que en la otra tabla dinámica que no lo habíamos cambiado. Tipo de contrato. He dejado todo este espacio en caso de que esta tabla en algún momento necesite actualizar todos los datos y mostrar todos los meses del año, es decir 12, esta tabla pueda crecer hacia abajo y no choque con esta otra tabla y haya un conflicto y no me permite actualizar. Así que si yo actualizo en este momento, noto que no tengo ningún inconveniente con las tablas y sí me permite. Vamos a terminar el último informe, que es suma total de todos los salarios netos por empleado por su nombre completo. Para ello vamos a irnos a pagos, diseño, resumir con tabla dinámica, agregar estos datos al modelo de datos, hoja de cálculo existente. En ubicación nos vamos a tablas dinámicas y lo ponemos aquí a la par de la tabla dinámica anterior. Damos clic en aceptar y acá nos piden el nombre completo, arrastramos el nombre completo a filas y en la tabla pagos el salario neto a valores. Aplicamos en este caso el nombre de la etiqueta, que en este caso sería empleado. En valores seleccionamos suma de salario neto, configuración de campo valor, formato de número y seleccionamos moneda. Damos clic en aceptar y ya lo tenemos. Algo que no hemos aplicado a todos estos informes es el ordenamiento de los datos. Generalmente siempre nos va a interesar que los datos con mayor valor aparezcan al inicio de la fila. Vamos a aplicarlo de la siguiente manera. En la primera tabla vamos a dar clic en esta
pestaña, seleccionamos más opciones de ordenación y en esta ventana vamos a seleccionar descendente y lo vamos a ordenar por suma de salario total. Damos clic en aceptar y ahí nos muestra ya que el mes que más salarios netos se cancelaron fueron, en este caso, junio. Vamos a aplicar lo mismo para todas las otras tablas siguiendo este mismo proceso. Ya tengo ordenadas todas mis tablas dinámicas y por ello ya me aparecen al inicio, por ejemplo, los supervisores son los que más ganan, en junio es el mes que más se pagó, los empleados de planta son los que más se les ha cancelado, al igual que la mayoría de empleados son de planta y al igual que en este caso de los empleados, Fernanda es la empleada que gana más. Continuando, vamos a dirigirnos a nuestros requerimientos y vamos a pasar a la parte de los gráficos y vamos a ver antes la estructura y componentes de un gráfico. Para generar unos buenos gráficos es necesario que incluyamos siempre un título descriptivo de la información que muestra el gráfico, la información del gráfico o el diagrama que muestra, la escala del eje Y y la escala del eje X, la simbología utilizada en el diagrama, además de las leyendas de ambos ejes, tanto el eje Y como el eje X. Y otros elementos o componentes opcionales optativos son la nota introductoria, nota del pie y fuente. En el caso de hacer una investigación, es importante también tomar la fuente como un dato o un componente necesario en un buen gráfico. Vamos a ver qué gráficos nos están solicitando. Y en este caso, en el dashboard, nos piden que hagamos los gráficos dinámicos para los mismos tablas dinámicas que ya tenemos. Así que vamos a generar el primer gráfico dinámico de nuestra tabla dinámica 1. Para ello vamos a seleccionar nuestra tabla, vamos a irnos a analizar y vamos a darle clic en gráfico dinámico. Vamos a seleccionar gráfico de columna, columna agrupada, damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro gráfico. Si le damos clic en más, aquí nos aparecerán los elementos que se están mostrando. En este caso, nos están mostrando los títulos de los ejes. Los vamos a activar. Vamos a transformar este gráfico. Vamos a seleccionar suma de salario neto. Le damos clic derecho y seleccionamos ocultar todos los botones del gráfico. Este informe o gráfico se va a llamar resumen de total de salarios neto por mes. Y ya lo tengo listo. Además de eso, voy a nombrar el eje Y, que en este caso serían dólares que se les han depositado. Y aquí abajo, que estas gráficas, estas barras representan los meses. Ya tengo listo este gráfico con todos los elementos necesarios. También voy a mostrar el valor de cada gráfico, que en este caso voy a seleccionar una barra, clic derecho, agregar etiqueta de datos, agregar etiqueta de datos. Y ahí ya me muestra el total que tiene asignado cada barra. Voy a mover este gráfico al dashboard, voy a seleccionar un espacio en blanco del gráfico, clic derecho, mover gráfico. Y aquí me parece que el gráfico 1 lo puedo mover al dashboard. Le doy a aceptar y aquí ya lo acomodo. Si presiono la tecla Alt y arrastro, el gráfico se va a ir acomodando a los espacios de esta hoja y va a quedar todo
más alineado o alineado de mejor manera. ¿Ya? Y así quedaría este primer gráfico. Vamos a generar el otro gráfico para continuar haciendo el proceso. En este caso vamos a hacerlo a partir del informe de salarios netos, suma de salarios netos por cargo. Nos vamos a analizar gráfico dinámico y en este caso lo vamos a hacer de línea. Vamos a seleccionar un estilo que nos guste, le damos clic en aceptar y ya se nos genera. Y vamos a repetir el mismo proceso. Ocultar los botones, nombrar el gráfico, le damos clic en más, mostramos los títulos de los ejes, el título de abajo sería cargos y este sería el de dólares. Si por algún motivo quisiéramos cambiar el tipo de gráfico, lo podemos hacer desde la pestaña diseño y aquí nos aparece la opción cambiar tipo de gráfico y ahí podríamos cambiar el estilo si lo quisiéramos. En este caso ya lo tengo listo, voy a darle clic derecho, mover gráfico, lo voy a mover al dashboard, le doy a aceptar. Aquí ya tengo dos gráficos de los que se solicitan. Lo muevo por acá y ya lo tengo listo prácticamente. También se nos solicita, ustedes pueden terminar de agregar los otros tipos de gráficos de las tres tablas restantes y ahorita vamos a ver cómo agregar la segmentación de datos por cargo, tipo de contrato y nombre completo, además de agregar una escala de tiempo para el filtrado de los gráficos y aplicar protección con contraseña al libro. Seleccionamos el primer gráfico, nos vamos a la pestaña analizar y le damos clic en insertar segmentación de datos. En la pestaña todos tenemos la tabla de empleados, vamos a seleccionar cargo, tipo de contrato y nombre. Damos clic en aceptar y nos aparecerán estas opciones. Vamos a arrastrarlas por acá, acomodándolas según nos convenga. Tipos de contrato. Y vamos a finalizar también seleccionando el primer gráfico, analizar, insertar escala de tiempo. Vamos a seleccionar en todas la opción de tabla de pagos, ya que serán importante ver según las fechas de pago. Le damos clic en aceptar y acá ya se nos han agregado estos filtros. Una vez que ya tenemos acomodados nuestros filtros, incluso podríamos hacerlos moverlos un poco más acá para que queden mejor ubicados. Y aquí ya es cuestión de gustos, organizar la información. Ya. Por ejemplo, si seleccionamos cajero, aquí nos aparecen los pagos a los cajeros. Si seleccionamos de planta, nos aparecen solamente los pagos hechos a los de planta, pero como vemos solo se actualiza el gráfico 1, no se actualiza el gráfico 2. Si seleccionamos, por ejemplo, los pagos de julio, nos aparecen únicamente los pagos aquí de julio, el total.
pero no se nos actualiza por cargos los pagos que se hicieron. Para hacer eso, vamos a seleccionar este gráfico, vamos a irnos a la pestaña de analizar y vamos a darle clic en la opción conexión de filtro. Damos clic y acá nos aparecerán los filtros disponibles con los que podemos conectar este gráfico. Vamos a marcarlo, los 4, le damos clic en aceptar. Y ahora, por ejemplo, si seleccionamos de planta, vemos cómo ambos gráficos se actualizan. Si borramos el filtro y seleccionamos solo pagos de julio, vemos cómo nos muestra en ambos gráficos el resultado de cómo están los datos. Y eso sería todo. Podemos repetir el mismo proceso, agregar más gráficos o más tablas dinámicas, generar subgráficos, moverlos al dashboard y luego conectarlos al filtro, a los segmentos de datos y escalas de tiempo. Para concluir, vamos a irnos a archivo, vamos a ir a proteger libro y vamos a seleccionar cifrar con contraseña, que es una de las cosas que nos piden aplicar protección con contraseña al libro. Nos vamos a información, la pestaña información, proteger libro, cifrar con contraseña y acá nos pide una contraseña y nos da una precaución que si perdemos o olvidamos la contraseña no se podrá recuperar y es aconsejable que guardemos la contraseña en una lista o en un documento privado donde podamos saber qué contraseña pertenece a cada libro. En este caso voy a agregar una contraseña sencilla. Una vez agregado le doy a aceptar y me pide repetirlo para asegurar que recuerdo la contraseña. Le doy clic en aceptar y nos va a aparecer que ahora cada vez que queramos abrir este libro se va a requerir la contraseña. Guardamos el libro como, nos vamos a examinar, guardamos en documentos o donde preferamos, documentos, con un nombre y un apellido, el libro, guardar y hemos terminado el proyecto. Simplemente hace falta agregar los otros gráficos y ese sería el trabajo que tienen para finalizar.